a leer este escenario, este pasaje, y para esto les invito a que puedan acompañarme en la lectura. Es Mateo 22 y vamos a leer a partir del versículo 41. Mateo 22, 41. Dice así: Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo: Entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y, Señor, queremos orar esta oración que muchos predicadores del pasado hacían. Oramos, Señor, que aquello que no entendemos, tú nos enseñes, que aquello que no tenemos, nos des, y que aquello que no somos nos hagas para tu gloria. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el año 1980 hubo un combate de boxeo muy histórico entre el panameño Roberto Durán y el norteamericano Sugar Ray Leonard. En ese momento, Roberto Durán, el panameño, era considerado el mejor boxeador del mundo, y no solamente el mejor boxeador del mundo, sino algunos lo consideraban uno de los mejores boxeadores de toda la historia. Algunos meses antes, estos dos boxeadores se habían enfrentado en un combate y Roberto Durán había derrotado brutalmente a Sugar. Muy fácilmente lo había derrotado y todos sabían acerca de esto. Pero en este nuevo combate que se estaba por dar, Sugar decidió que iba a cambiar por completo su estrategia. En lugar de quedarse parado en un solo lugar intercambiando golpes con este boxeador muy reconocido, decidió más bien tratar de hacer un juego superior de movimiento de las piernas, de más velocidad, de tratar de hacer algunos movimientos laterales para poder esquivar los golpes y los asaltos de Durán, y para permanecer fuera de su alcance. Y eso es lo que hizo. Y fue interesante porque dicen que a lo largo del combate, este boxeador muy conocido, Durán, todo el combate estaba dando golpes muy violentos, tratando de golpear a su contrincante, pero en la mayoría de los casos, en lugar de darle a Sugar, solo le estaba dando al aire. Daba un golpe tras otro, pero todo iba al aire porque su contrincante, que era más veloz que él, lo esquivaba. Y pasó así mucho tiempo, y dicen que ya para el octavo round, Durán se sentía tan humillado, tan avergonzado públicamente de que estaba peleando como loco, pero simplemente dando golpes al aire, que en pleno combate, sin que él tenga ninguna lesión, sin él estar herido, simplemente por la vergüenza que sentía, señaló al árbitro y dijo: no más, no más. Y se marchó del ring, y Sugar terminó siendo victorioso en esta batalla. Lo que podríamos decir es que en el pasaje de hoy, los oponentes de Jesús están teniendo un momento Durán. Es básicamente lo que está sucediendo. Entran al ring seguros de que van a poder noquear a Jesús con facilidad. Entonces dan el primer golpe con esta pregunta acerca del pago de los impuestos, pero Jesús la desvía con facilidad. Entonces van y dan un segundo golpe con su pregunta acerca del matrimonio y la resurrección, pero Jesús la esquiva magistralmente. Y entonces finalmente dan un tercer golpe
con su pregunta acerca del gran mandamiento. Pero nuevamente no logran nada más que golpear el aire, porque Jesús está completamente en control de esta situación y les está dando vueltas, miles de vueltas en el ring. Y entonces, en ese momento, ellos han estado haciendo todo lo que pueden para noquear a Jesús, y en ese momento Jesús va y los golpea a ellos. Y los golpea con una pregunta que les deja completamente descolocados, completamente desorientados, completamente avergonzados frente a los espectadores. Y ya no pudiendo aguantar más la vergüenza, la humillación que sienten, exclaman, no más, no más, y se marchan del ring, decididos que nunca más se van a enfrentar a Jesús de esta manera, porque saben que Él les supera por mucho y que en cada instancia van a salir perdiendo. Es un momento Roberto Durán para estos opositores malintencionados. Y entonces lo que vamos a hacer esta mañana es reflexionar sobre este golpe final que Jesús les da, sobre esta pregunta que los deja descolocados, que pone a fin sus cuestionamientos. Y lo que quisiera que podamos hacer es que podamos mirar esto, que podamos dividir este pasaje, o este sermón más bien, en dos partes, que primeramente podamos hacer un pequeño análisis de este debate entre Jesús y los fariseos, y habiendo hecho eso, que podamos pasar algún tiempo reflexionando sobre ¿qué es lo que este pasaje nos enseña acerca de Jesús y por qué esto es importante para nosotros? Bien, entonces primeramente vamos a hacer el análisis del debate y después reflexionar sobre qué es lo que esto nos enseña acerca de Jesús. Comencemos entonces con el análisis del debate. La estructura de esta conversación, de este intercambio, es en realidad muy simple. El debate está estructurado alrededor de dos preguntas con sus respectivas respuestas y después una conclusión. Y de estas dos preguntas, la primera es bastante sencilla. Como leemos en los versículos 41 al 42, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ahora, para entender bien esta pregunta, necesitamos entender a qué se refería Jesús con el Cristo. Y básicamente la palabra Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que si lo tradujéramos al español significa ungido. Bien, entonces Cristo es lo mismo que Mesías, que es lo mismo que ungido. Y en la cultura judía era muy común que cuando un rey era coronado, cuando un rey iniciaba su rol como rey, que le unjan con aceite. Eso era muy común en la cultura judía. Y lo hacían porque querían simbolizar que este personaje había sido especialmente escogido por Dios para este rol. Pero además era una forma de simbolizar que la presencia de Dios estaba con él y que Dios lo iba a capacitar para este rol tan importante que iba a desempeñar. Y entonces eso es algo que se practicaba mucho en Israel. Pero si bien eso es algo que se hacía con los reyes en general, las escrituras judías también contenían profecías acerca de un futuro rey que inauguraría una época de restauración nacional y de paz y de libertad. Y era justamente a esta figura prometida que los judíos se referían como el Mesías o como el Cristo. Las escrituras anunciaban la llegada de este personaje y ellos se referían a él como el Mesías, el ungido. Ahora, en esa época era ampliamente reconocido que habían ciertos textos bíblicos, ciertos textos en el Antiguo Testamento que identificaban a este Mesías o a este Cristo como un descendiente de David. Por ejemplo, 2 Samuel 7, 12 al 14,
Salmos 89:4, Isaías 11:1 y 10 y otros pasajes más. Esos pasajes hablaban y anunciaban que este rey prometido, este Mesías, sería un descendiente de David. Y muchas personas sabían acerca de eso. Entonces, es interesante que puesto que era algo tan ampliamente conocido, algunas personas, incluso cuando escuchaban el término o la frase hijo de David, lo entendían casi como un sinónimo de Cristo, de Mesías. Y entonces es por eso que cuando Jesús les pregunta de quién es hijo el Cristo o el Mesías, los fariseos no tuvieron que pensar mucho en la respuesta. ¿Es cierto? Ellos con mucha facilidad, muy rápidamente, muy mecánicamente contestaron de David. Y cuando dijeron eso tenían mucha razón, porque era justamente lo que las Escrituras decían. Pero si bien la respuesta de ellos es correcta, también tenemos que decir que es una respuesta incompleta. ¿Y por qué es incompleta? Porque si bien es verdad que el Mesías sería hijo de David, lo cierto es que sería muchísimo más que solamente eso. Y entonces Jesús procede a su segunda pregunta, y esta vez más compleja, en los versículos 43 al 46. Citando el Salmo 110:1, que es un salmo mesiánico muy bien conocido, Jesús les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Esa es la pregunta de Jesús. Ahora, ¿por qué esta pregunta es tan difícil de responder? ¿Por qué les cuesta tanto responder esta pregunta a los fariseos? Era difícil de responder porque en la cultura judía se sobreentendía que el padre superaba al hijo en honor e importancia. En la cultura judía no sería nada común que un padre se refiera a su hijo como señor, como amo, como dueño, como maestro. Eso no sería nada común. Y mucho menos si ese padre es el rey David, el rey más importante de toda la historia de Israel. Eso no sería nada común. Y sin embargo, en este salmo que Jesús cita aquí, el rey David hace justamente eso. Es justamente lo que hace. El rey David, se refiere al Mesías, el cual es su hijo, como Señor, como su Señor, lo cual claramente da a entender que él es mayor que David. Y entonces surge un dilema en la mente de los fariseos, un dilema muy grande. ¿Cómo puede el Mesías o el Cristo ser hijo de David y por implicación inferior a él, y al mismo tiempo ser su Señor y por implicación mayor? Es algo que es muy complejo y que los fariseos no terminan de entender. Y ese dilema, este asunto se hace aún más complejo cuando empezamos a considerar todas las demás cosas que se dicen acerca del Mesías, tanto en el versículo que Jesús cita como en el resto del Salmo 110. En el versículo que Jesús cita, se nos dice que el Cristo o el Mesías se sentará a la diestra de Dios. Y nos dice que todos sus enemigos serán subyugados bajo sus pies. Y si consideramos lo que se dice acerca del Cristo en el resto del Salmo, en el resto del Salmo 110, se nos dice que el Mesías gobernará con un poderoso cetro, se nos dice que ejercerá un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec, se nos dice que juzgará entre todas las naciones. Y entonces, tomando en cuenta todas estas referencias que se hacen acerca del Cristo, podemos decir que el Cristo es alguien que ocupa un lugar de poder y de autoridad a la diestra de Dios, es alguien que disfruta de una relación única y especial con Dios, es alguien que opera como rey exaltado, como sacerdote eterno, como juez conquistador, y es alguien cuyo poder e influencia
superan por completo los sueños más ambiciosos del rey David. Es un rey que hallará una victoria completa en todo lo que se proponga y que vivirá, gobernará y ministrará por siempre, por los siglos de los siglos. Y entonces, a la luz de todo eso, no es tan difícil imaginar por qué los fariseos lucharon tanto con esta pregunta que Jesús les hace. Los fariseos no terminaban de entender y no lograban explicar cómo el Cristo podía ser hijo de hijo de David y al mismo tiempo su Señor. Los fariseos no terminaban de entender y no lograban explicar cómo el Cristo podía ser hijo de David y al mismo tiempo un rey, sacerdote, juez tan increíblemente superior, alguien que tendría una posición exaltada a la diestra de Dios, alguien que eclipsaría por completo el poder y la influencia de David, que lograría una victoria total sobre sus enemigos, que viviría y gobernaría y ministraría para siempre. En la mente de los fariseos eso no terminaba de tener sentido. Y por supuesto, nada de eso tendrá sentido para nosotros si, al igual que los fariseos y muchas de las personas en esa época, asumiéramos que el Cristo o el Mesías simplemente sería un descendiente humano y terrenal, un descendiente carnal y mortal como cualquier otro descendiente, alguien que simplemente establecería un reino terrenal, que libraría al pueblo de la opresión y que lograría algunas victorias militares y territoriales como lo había hecho el rey David. Eso no tendría sentido para nosotros si simplemente lo entendemos como un descendiente humano y mortal. La única forma que todo eso tiene sentido es si entendemos que además de ser hijo de David, el Mesías es hijo de Dios. Solo tiene sentido si entendemos que además de ser humano, el Mesías es divino. Solo tiene sentido si entendemos que además de ser hombre, el Mesías es Dios. Esa es la única forma que eso tendría sentido. Pero claramente los fariseos no entendían eso y tampoco querían entenderlo, y por eso fueron completamente incapaces de responder esta pregunta. Tal como indica el versículo 46, nadie le pudo contestar ni una sola palabra. Y eso naturalmente nos lleva a la conclusión de este intercambio, de este debate entre Jesús y los fariseos. El versículo 46 no solamente nos da a entender que nadie pudo responder esta pregunta, sino que también nos da a entender que este intercambio puso un fin definitivo a esta estrategia de atrapar a Jesús con preguntas capciosas. Esta fue la última vez que ellos intentaron hacer eso. Como leemos en la última parte del versículo 46, ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Ya no lo iban a intentar más. ¿Y por qué? Porque ellos entendieron algo, que no iban a ganar. Es tremendo. Ellos ya no iban a intentar esto, porque además de que sus intentos fueron inútiles, además de que los únicos que salieron humillados de este encuentro eran ellos mismos, si se ponen a pensar, lo único que lograron con sus ataques fue incrementar la popularidad de Jesús. O sea, lo único que lograron era todo lo opuesto a lo que ellos querían hacer al enfrentarlo. Si se ponen a pensar, Jesús era más admirado al terminar este intercambio de lo que fue al empezarlo. Las personas estaban más maravilladas por su sabiduría después de este encuentro de lo que habían estado al principio. Y por eso los fariseos salieron corriendo del ring, así como lo hizo Roberto Durán en esa historia que les comentaba en un principio. ¿Qué es lo que esta victoria de Jesús y sobre estos hombres finalmente revela? No solamente revela que la sabiduría
de Jesús superaba la sabiduría de los fariseos, sino que también nos muestra que los fariseos no eran guías confiables, que los fariseos no eran guías confiables. Porque después de todo, si ellos no eran capaces de explicar esta doble realidad de la filiación y del señorío del Mesías, ¿por qué deberían sus oyentes confiar en que sus enseñanzas mesiánicas eran confiables? ¿Y por qué deberían confiar que su rechazo hacia Jesús como Mesías era realmente legítima? ¿Cómo podían confiar en eso? No tendría sentido que ellos estén confiando, que estén escuchando a guías que claramente estaban ciegos, ¿no es cierto? Y por eso, en ese sentido, la pregunta de Jesús verdaderamente es brillante. Es brillante porque expone la ignorancia espiritual de estos hombres y les deja ver a todos que no son guías confiables, que ellos no deberían confiar en estas personas para decirles quién es o quién no es el Mesías. Por eso es tan brillante todo esto. Pero este pasaje es importante, no solamente porque muestra que Jesús es más sabio que los fariseos, sino además porque revela algo muy importante acerca de la naturaleza mesiánica de Jesús, algo que ellos no estaban entendiendo. Y entonces es acerca de eso que quisiera que podamos pasar ahora en lo que sería el segundo segmento de este mensaje. ¿Qué es lo que este pasaje nos enseña acerca de Jesús, el Mesías o el Cristo? ¿Qué es lo que este pasaje nos enseña acerca de Jesús, acerca del Mesías, acerca del Cristo? Bueno, podríamos decir que este pasaje nos enseña al menos dos cosas muy importantes. La primera, que este Mesías o Cristo es humano y al mismo tiempo divino. Y lo segundo es que este Mesías o Cristo es Salvador y al mismo tiempo Señor. Esas son dos cosas que se ven claramente en este pasaje. Entonces reflexionemos un poco sobre estas dos verdades. Primeramente, que el Cristo, es decir, Jesús, es humano y es divino. ¿Dónde vemos eso en este pasaje? Para empezar, ¿dónde vemos la realidad de su humanidad? Vemos la realidad de su humanidad en el hecho de que el Mesías fue hijo de David, que fue hijo de David. Jesús no fue un simple salvador espiritual o un salvador simplemente divino. No fue un salvador que simplemente se quedó en la comodidad de su reino celestial mientras nos salvaba a la distancia. Tampoco fue un Salvador que descendió espiritualmente y solamente espiritualmente, sin realmente participar en nuestra experiencia humana. No, Jesús fue un hombre real. Jesús fue hijo de David, una persona de carne y de sangre. Alguien que nació como cualquiera de nosotros, alguien que creció como cualquiera de nosotros, uno que tuvo que trabajar para ganarse el pan diario como cualquiera de nosotros, que sintió hambre y frío, frío y calor, hambre y sed, que sintió angustia, que sintió dolor, que fue tentado como nosotros, que participó en la más amplia gama de experiencias humanas que nosotros experimentamos día a día. Jesús fue hombre en verdad. Jesús fue hombre, no fue solamente un espíritu. Pero el pasaje no solamente resalta la humanidad de Cristo Jesús, sino también resalta su divinidad. Resalta el hecho de que Jesús se hizo hombre sin jamás dejar de lado su divinidad, sin dejar de ser Dios. ¿Y dónde vemos la realidad de su divinidad en este intercambio? Lo vemos en todas las instancias, tanto en la cita del Salmo 110:1 como en el resto del Salmo, donde se nos muestra que el Mesías es mucho más que un simple hombre.
En esos lugares donde lo vemos como Señor exaltado a la diestra de Dios, cuando sabemos que el Dios de la Biblia es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Lo vemos en esos lugares donde se nos lo presenta como Rey divino, como sacerdote eterno, como guerrero victorioso, como juez cósmico. Todas esas referencias, de una u otra forma, están dando testimonio de la realidad de su divinidad, que el Mesías es divino. Y por lo tanto, podemos concluir que este pasaje, así como otros que encontramos en la Biblia, es muy intencional en resaltar tanto la humanidad como la divinidad del Cristo, del Mesías, de Jesús. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante entender que Cristo Jesús fue tanto humano como divino? Esto es muy importante porque si Jesús no tuviera ambas naturalezas, la humana y la divina, Jesús no hubiera podido funcionar como un intermediario perfecto entre Dios y los hombres. Si Jesús no tuviera esas dos naturalezas, no podría haber realizado esa tarea. Por un lado, si Jesús no hubiera asumido nuestra humanidad, no habría podido representar a la humanidad, porque Él no sería hombre. No podría asumir nuestro castigo. No podría no se podría haber compadecido de nuestra debilidad. Si Jesús no hubiera sido hombre, no podría haber hecho nada de eso. Como muchos de los líderes de la iglesia antigua decían, lo que Cristo no asume no puede ser redimido. Cristo tenía que asumir eso para poder redimirlo, para poder representarnos ante Dios, para poder pagar el castigo de nuestro pecado, para finalmente poder salvarnos. Pero por otro lado, también era necesario que Jesús sea Dios. Porque, ¿qué hubiera pasado si Jesús no era Dios? Si el Mesías, el Salvador, no fuera Dios, no podría manifestar la gloria de Dios de manera perfecta a los hombres, no podría haber pagado una deuda infinita, porque Él no tendría un valor infinito, y no podría haber vencido la muerte después de morir. Jesús no hubiera podido hacer eso, y por lo tanto era necesario que el Mesías, que el Salvador, sea hombre y también sea Dios. Y este pasaje nos muestra que fue justamente así. Pero como les decía hace un momento, hay una segunda cosa acerca del Cristo, de Jesús, que vemos en este pasaje, y es que Él es tanto Salvador como Señor. ¿Dónde vemos la realidad de que el Cristo es Salvador? Nuevamente, lo vemos en el hecho de que el Cristo es hijo de David, lo cual, como indicaba hace un momento, hace una alusión a su naturaleza humana. Ahora, el momento en el que la humanidad cayó en pecado, hubo una ruptura en la relación que las personas tenían con Dios, ¿no es cierto? Esa relación armoniosa que había en un principio fue rota. Ahora había una ruptura en esa relación. El hombre ahora estaba separado de Dios, y al estar separado de Dios era merecedor de un castigo y de la muerte eterna en el infierno. Es lo que la Biblia nos enseña. Ahora bien, pónganse a pensar en esto. Si en ese momento, cuando la humanidad cayó, cuando merecía un terrible castigo eterno, si la intención de Dios hubiera sido simplemente aplicar el castigo que merecíamos y arrasar la humanidad de la faz de la tierra como en realidad merecíamos, hubiera sido necesario que su Hijo amado se haga hombre y venga a esta tierra. ¿Sería necesario que Jesús haga eso si su intención era simplemente destruirnos de una? No es cierto. No hubiera sido necesario.
no hubiera sido necesario porque Dios podría haber derramado su ira sobre la humanidad, podría haber enviado ese fuego arrasador de su ira divina sobre la tierra, sobre la humanidad, así como lo hizo en años anteriores con las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra. Dios no tenía que mandar a su Hijo si simplemente quería destruir a todas las personas. Y por lo tanto, el simple hecho de que el Señor tuviera pensado enviar a su Hijo a esta tierra en carne y sangre, solo ese hecho ya te muestra que Él tenía un plan para redimir a la humanidad de su pecado. El simple hecho de la encarnación ya te muestra que Dios tenía un plan para redimir a la humanidad. Y esa realidad se hace aún más evidente cuando reflexionamos sobre lo que vemos en el resto del Salmo 110, que como ya hemos explicado, es el salmo que Jesús tenía en mente cuando les hacía esta pregunta a los fariseos. Y cuando descubrimos que en el versículo 4 se nos dice que el Mesías será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es muy significativo. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran quienes servían en el tabernáculo, eran quienes enseñaban la palabra de Dios, y sobre todas las cosas eran quienes ofrecían sacrificios por el perdón de los pecados. Eso es lo que los sacerdotes hacían. Ahora bien, la palabra nos deja muy en claro que en el Antiguo Testamento los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios animales una y otra vez. Todo el tiempo, todos los días, todos los años estaban ofreciendo sacrificios animales. ¿Y por qué? Porque esos sacrificios eran solamente un símbolo de un sacrificio mayor. Esos sacrificios no quitaban realmente la culpa del pecado. Esos sacrificios solamente estaban apuntando a un sacrificio mayor que se iba a dar más adelante. Y es porque no valían lo mismo que la humanidad y no podían quitar este pecado. Pero el salmista revela que el Cristo, es decir, Jesús, será un sacerdote perfecto para siempre. Y es porque Él ofrece un sacrificio final, un sacrificio definitivo, que remueve de una vez para siempre la culpa de nuestro pecado y nos da acceso a la presencia de Dios. Por eso Él sería ese sacerdote para siempre. ¿Y saben cuál es ese sacrificio final y definitivo que el Cristo ofrecería por el perdón de nuestros pecados? Sería el sacrificio de sí mismo, el sacrificio de sí mismo en una cruz, para que nuestros pecados puedan ser castigados en Él y para que cuando nuestros pecados sean castigados en Él, nosotros podamos ser considerados puros y limpios sin mancha en presencia de Dios. Y entonces gracias a ese sacrificio, gracias a ese sacrificio perfecto que Él ha ofrecido, la Biblia nos dice que todo aquel que se arrepiente de su pecado, que confía en el Señor, es salvado, es perdonado, es dado acceso a la presencia de Dios. Y entonces podemos decir que este pasaje nos muestra que el Mesías es un Salvador porque es el Hijo de David y porque, como nos muestra el Salmo 110, es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero como decía hace un momento, este pasaje no solamente presenta al Cristo o al Mesías como un Salvador, sino que también lo presenta como un Señor, es decir, como un rey, como un soberano, como un amo, como un dueño. Y esto lo podemos ver en el mismo hecho de que el pasaje se refiere al Mesías como Señor y en el hecho de que es dado un lugar de honor y de autoridad a la diestra de Dios y en el hecho de que nos dice
que va a subyugar a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Ven la imagen que se nos está presentando del Cristo aquí en el versículo 44? Es una imagen asombrosa. No es la imagen de aquel tierno y frágil bebé acostado en el pesebre en Belén. No es la imagen de un Jesús manso y humilde que como cordero está siendo llevado al matadero y que no abre su boca y que es trasquilado, como vemos en otros pasajes que también es cierto que Jesús iba a hacer eso, pero no, acá la imagen que se nos presenta de Jesús es la imagen de un Jesús victorioso, un Jesús conquistador, un Jesús que gobierna de manera absoluta, de manera soberana, que trae juicio sobre las naciones y que subyuga a todos sus enemigos bajo sus pies. Es una imagen de ese reinado absoluto, total, que el Señor ejercerá un día, y también de esa victoria abrumadora y total que un día tendrá sobre todos sus enemigos. Algo que ciertamente es una realidad terrible para todos aquellos que sean contados como enemigos suyos en aquel día. Y entonces este pasaje no solo presenta al Mesías como Salvador, sino también como un Señor glorioso, victorioso, conquistador. Y entonces pensando en todo esto que hemos visto hasta este momento, estas realidades acerca del Cristo, del Mesías, y en específico pensando en esta doble realidad de que el Mesías es Salvador, pero también es Señor, la pregunta es, ¿cuál es la implicancia de esto para nuestras vidas? ¿Qué implica todo esto para nuestras vidas? Y yo quisiera resaltar dos implicaciones muy importantes para nosotros esta mañana. La primera implicancia es que si el Cristo Jesús es Salvador, entonces debo confiar en Él para salvación. Si el Cristo Jesús es Salvador, debo confiar en Él para salvación. Nadie por virtud propia o por defecto es salva. A veces las personas, cuando tú les preguntas en las calles, asumen que ya son salvos, que si murieran en ese momento tendrían la eternidad asegurada porque son personas que no son tan malas, no son tan malos como los demás, no están en la cárcel, no mataron a nadie, no violaron a nadie, no hicieron grandes cosas y asumen, por lo tanto, que son personas merecedoras de un premio eterno, de la vida eterna. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos muestra que todos nosotros, por naturaleza, somos pecadores. Somos viles pecadores que merecen un castigo eterno y que van rumbo a la destrucción eterna. Eso es lo que todos nosotros somos por naturaleza y por defecto. Nuestra única esperanza de salvación está en aquel Mesías, en aquel Salvador, en aquel Cristo, en su vida y su ministerio, el cual hizo una provisión para nuestra salvación. Y lo que este pasaje de alguna forma hace, al presentar al Cristo como Salvador, es invitarnos a aferrarnos a ese Mesías en fe, a aferrarnos a ese Cristo en fe, a encontrar nuestra salvación en Él. No sea que rechazando al Cristo nos perdamos de esas glorias eternas y finalmente seamos contados como enemigos suyos, como esos enemigos que finalmente van a ser puestos bajo sus pies. Pero también hay una segunda implicación muy importante que se desprende de este pasaje. Cuando consideramos el hecho de que el Mesías no solamente es Salvador, sino también Señor. Y esta segunda implicación es que si Cristo Jesús es Señor, entonces yo debería someter mi vida bajo su autoridad día a día. Si Él es Señor, corresponde que yo me someta bajo su autoridad. Esa es la segunda implicación.
Algo que vemos muy claramente en la Biblia es que cuando Cristo nos llama a Él, no nos llama simplemente a hacer una profesión de fe, no nos llama solamente a decir que confiamos en Él, simplemente a pronunciar palabras, simplemente a hacer una profesión muerta y estéril que de alguna forma reconoce la existencia de Dios, pero que no tiene ningún impacto en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en la manera que llevamos nuestra vida adelante. No, el Señor nos llama a venir a Él con una fe viva, con una fe real, una fe que reconoce que Él es mejor que los placeres temporales del pecado, que se somete diariamente a Él, a su señorío y a su autoridad. Es así como el Señor nos llama a seguirle. Y entonces es de ahí, entendiendo todas esas realidades, que podemos extraer esta segunda implicancia para nuestras vidas. Que si el Cristo, es decir, Jesús, es Señor, si Él es Señor, entonces debemos someternos diariamente bajo su señorío. Esa es la implicación. No sea que estemos contados entre aquellas personas a quienes Jesús les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? O aún peor que eso, no sea que seamos contados entre aquellas personas que clamaban Señor, Señor, pero que finalmente quedaron excluidas del reino celestial tras oír esas aterradoras palabras: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. No sea que esas sean las palabras que escuchemos finalmente, porque profesábamos fe en Cristo con nuestras bocas, pero realmente no había una conversión real que se sometía a su señorío. En el libro El progreso del peregrino, de John Bunyan, si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. En ese libro, uno de los personajes con los cuales el personaje principal cristiano se encuentra mientras está caminando a la ciudad celestial se llama palabrero o hablador. En algunas traducciones tiene, creo que es locuaz o algo así. Pero bueno, tiene muchos nombres, pero es palabrero, es hablador. Y este hablador, sin duda, sabe convencerte con sus palabras. Cuando él se encuentra con Cristiano y con su amigo fiel, les empieza a hablar de muchas cosas. No para hablar de la vanidad de las cosas terrenales, del beneficio de las cosas celestiales. Les habla sobre la necesidad del nuevo nacimiento, acerca de la insuficiencia de las obras humanas, acerca de la necesidad de la justicia en Cristo. También les habla de la necesidad de arrepentirse, de la necesidad de creer, de la necesidad de orar, acerca del sufrimiento, y les habla de un montón de cosas. Él conoce mucho de la palabra, pero como cristiano, el personaje principal rápidamente descubre es que la profesión de fe de hablador es pura palabrería. Es pura palabrería. Cristiano en un momento le dice a su compañero fiel, le dice, habla de la oración, del arrepentimiento, de la fe y del nuevo nacimiento, pero nada de ello siente, no hace nada más que hablar. La verdadera religión no tiene cabida alguna en su corazón, todo lo que tiene está en la punta de su lengua. Y entonces a esto fiel, poco después responde y dice, bueno, ahora veo que el decir y el hacer son dos cosas muy distintas. Y de aquí en adelante tendré más presente esta distinción. Posteriormente, este amigo fiel empieza a hablar de la necesidad de una verdadera conversión. Una conversión que realmente en verdad se sujeta al señorío de Cristo. Una conversión donde hay una verdadera búsqueda de la santidad. Y una conversión donde hay un verdadero amor por el Señor. Y eso es básicamente de lo que estamos hablando esta mañana. Estamos hablando de la necesidad de una conversión real. Una conversión real, una vida cristiana real, donde uno no solamente
profesa fe en el Señor, sino que realmente reconoce que ese Cristo es Señor y que si Él es Señor, yo tengo que someterme a Él en vida. Ese es el punto. Y entonces, la pregunta que les quiero hacer esta mañana es esta. ¿Deseas responder de manera fiel al Cristo o Mesías del cual hemos estado hablando esta mañana? ¿Deseas responder en una manera fiel a ese Cristo o Mesías? Si es así, entonces el llamado para ti es a confiar en el Cristo como tu Salvador y a someterte a ese Cristo como tu Señor. Porque esa es la única respuesta lógica, es la única respuesta fiel a ese Cristo que es Salvador y que es Señor. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, te damos gracias por la manera que nos instruye, por la manera que nos enseña, por la manera que nos consuela y que también nos desafía, y por la manera que tu palabra, Señor, realmente es viva y eficaz. Y Padre, esta mañana queremos orar que cada uno de nosotros podamos responder en una manera fiel a esta realidad de este Cristo. Te damos gracias, Padre, por tu amor por nosotros tan grande que no simplemente enviaste el castigo que merecíamos, Señor, sino que en tu gracia y en tu amor enviaste a este Mesías, a este Cristo, a este Salvador, para rescatarnos y para redimirnos. Señor, y te damos gracias por la manera que este Cristo también es triunfador. Te damos gracias, Señor, por esa realidad de su victoria, por esa realidad de que un día, Señor, va a estar reinando. Ya reina, pero reinará en una manera visible y total en el día final, Señor. Y oramos que a la luz de estas realidades, Señor, nos ayudes a responder en una manera acorde, que podamos confiar en ese Cristo para salvación y que podamos someternos a ese Cristo como Señor. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.